el que se pone a orar, el que va a la iglesia los domingos, sino que dice, el que me ama guarda mis palabras. Todavía no empezamos en la predicación, pero algo que quiero que tengan en cuenta durante ella. Y otro versículo antes de empezar es Hechos 9, libro que sigue, Hechos 9, 4 y 5. Dice, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y uno puede pensar, bueno, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a Jesús. Pero si me acompañan al 9:1, dice Saulo, repartiendo todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombre como mujer, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces vemos que Saulo estaba persiguiendo a cristianos y Cristo le estaba diciendo que al perseguir a estos cristianos les estaba persiguiendo a él. Entonces, vamos a ver a Tito, la carta de Tito, y es un poco de estas dos cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Dios espera de la iglesia? Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos del lugar, sino hablamos de los miembros de la iglesia reformada, Roca Eterna. Cuando hablamos de iglesia, la conforma cada uno de los que ha decidido ser miembro de esta iglesia. Así que, teniendo en cuenta estas dos cosas, ¿qué es iglesia y qué es lo que Dios espera de cada miembro de la iglesia? Ahora sí, vamos a Tito. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión fe, gracias y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijo creyente, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a las enseñanzas, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente de lo de la circuncisión, a quien es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, sus propios profetas, dijo, cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a los mandamientos de los hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios,
pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorto a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas e irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que atesoren la doctrina de Dios nuestro Salvador, con todo respeto, en todo respeto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrios, justos y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión tuya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó por nosotros, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque él ha decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada le falte, ya que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque estamos un domingo más, Señor, reunidos, tu iglesia, tu pueblo que compraste con sangre, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tu misericordia se ha manifestado. Gracias, Señor, porque nos has dejado la Biblia para aprenderla, Señor, y para alejarnos del pecado. Señor, te pido que abras nuestro corazón, Señor, para poder hacer tu voluntad y no la nuestra.
Señor, para que podamos poner por obras, Señor, tus enseñanzas, sabiendo que nos alejan del pecado, y el pecado corrompe todo lo que toca, Señor. Glorifícate, Señor. Rompe nuestros corazones, Señor. Rompe nuestro orgullo, Señor. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Bien. Si hay una carta que me parece práctica, actual, es Tito. Las cartas en esa época estaba el autor, el destinatario, qué es lo que va a tratar y un saludo final. Muchas veces en la actualidad el pecado en el hombre ha trastornado lo que es la iglesia. Las malas enseñanzas han trastornado lo que es la iglesia. Muchas veces venimos con cosas que Dios no quiere. Agregamos a la Biblia o quitamos cosas a la Biblia. Por eso Tito me parece algo práctico para que esta iglesia que es nueva pueda poner en práctica. Y si se han dado cuenta, hay dos palabras que se repiten: sana doctrina y buenas obras. La sana doctrina, la Biblia, lleva al creyente a actuar de buena fe, de una buena forma, ¿sí? Lleva esa buena conducta. Entonces empezamos con Pablo, que es uno de los apóstoles, ya en su último tiempo, pasándole el mandato a un discípulo, a Tito. La época apostólica ya estaba por acabar. Empezaba a ser pastores y empezaban a leer los escritos de los apóstoles. Esta era una nueva época. Y si me siguen en el versículo 5, está la causa de por qué él escribe. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, en Creta ya había una iglesia funcionando, pero estaba en desorden. Si se dan cuenta, dice para que pusieran en orden. Esto no quiere decir que estaban haciendo mal las cosas, sino que había que hacer mejor algunas cosas. Y habla de ancianos en cada ciudad. Por eso entendemos que en cada iglesia debe haber pluralidad de ancianos, muchos ancianos en una sola iglesia. Entendemos que esos ancianos tienen igualdad, son todos los ancianos iguales, no hay uno mejor que otro, no hay uno con más autoridad que el otro, sino son todos iguales. Eso lo que lleva es a que cada pastor esté rindiendo cuentas entre ellos. Eso lo que lleva es que la iglesia tenga cada vez más pastores y estén mejor pastoreados. Entonces, algo que puede hacer la iglesia es orar por cada pastor. Hoy ustedes tienen uno, en Citibel también. Entonces, lo que deben hacer es orar por más pastores. ¿Y qué es lo que miramos cuando oramos por estos pastores o aquellos que quieren anhelar el pastorado? No lo que nosotros queremos, no ponerle cargas o tareas al pastor que nosotros entendemos, porque en mi otra iglesia lo hacíamos así, no. Es decir, Dios ha dejado requisitos que el pastor debe cumplir. Si me siguen en el 6 dice: y esto, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Y esto es lo negativo. En la carta de Timoteo dice que el primer paso para que un pastor sea pastor es anhelarlo, querer ser pastor. Entonces, si hay alguien que quiere ser pastor, la iglesia debe ayudar a ese pastor a crecer a la imagen de Cristo. Debe
velar porque estos requisitos se cumplan, debe ayudar si alguno de estos requisitos no se cumple. Dice, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Y este versículo ha traído muchos conflictos porque se cree falsamente que el pastor tiene que tener hijos que sean creyentes. Entonces, si lo pensamos de esta forma, el pastor que es soltero no puede ser pastor. El pastor que tiene hijos chicos, que todavía no tiene discernimiento, no puede ser pastor. Lo que está hablando es que el pastor debe ser un buen pastor primeramente en su casa, con su esposa, con sus hijos. Debe ser un buen pastor dentro de la iglesia, no acusado de disolución. Imagínense lo que es un pastor rebelde, que quiere hacer lo que quiera. Pero no hay pastores acá, entonces yo voy a ser el pastor. No, es preferible no tener pastores y cumplir con lo que Dios quiere a tener un pastor que esté en pecado. Debe ser irreprensible, como administrador de Dios no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Por el contrario, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, dominio propio. ¿Por qué es importante el pastorado dentro de la iglesia? Porque el pastor va a cuidar a su rebaño de falsas doctrinas. El pastor va a enseñarle a ustedes lo que está en la Biblia. Mientras más alimentados estén las ovejas, mientras más alimentado esté la membresía de la iglesia, más robusta va a ser esa oveja, más alejado va a estar del pecado y más alejados van a estar las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Porque créanme que van a venir muchos con falsas enseñanzas, con herejías, y van a querer poner esas enseñanzas en la iglesia. Y cuando más madura esté la iglesia, más rápido se van a ir. Porque lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ustedes como miembros tienen la posibilidad, a la luz de la Biblia, de ver cómo está actuando su pastor, positivo o negativamente. Si alguno desea el obispado, no tiene que conocer toda la Biblia, es importante, pero no es lo que dice acá. Es más importante el carácter a través de la Biblia que solo conocer la Biblia. Por eso, cuando habíamos leído que el que me ama cumple mis mandamientos. Ese es el ADN del cristiano. No leer la Biblia, no solo leer la Biblia, sino leer la Biblia y ponerla por obras. Este es el primer punto de lo que Pablo le escribe a Tito. En el 9, si me siguen, dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a las enseñanzas, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La idea, el fin del pastor es enseñar la Biblia. Es poder parecernos cada vez más a Cristo. Romanos habla de cambiar la mentalidad, cambiar lo que nosotros pensábamos por lo que dice la Biblia. Efesios habla de sacarse el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Ese es el fin del pastor. Por eso habla de palabra fiel, de enseñanza. Habla de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Mis hermanos no saben las herejías que hay en el mundo, las herejías que hay en La Plata. Tienen que desecharlas, tienen que evitar que entren, porque son un cáncer. Ahora, del otro lado,
Miren cómo se comportan aquellos que no le importa la Biblia, que no le importa la iglesia. En el 10 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quien es preciso tapar la boca, porque está trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no son. Y eso es la realidad. Enseñan, lastiman gente, buscan fines propios, buscan beneficios propios. Y mientras más madura esté la iglesia una y otra vez, más lejos van a estar esas herejías. Y no solo las herejías de afuera, sino el pecado de muchos de ustedes. Los chismes empiezan entre miembros. Los chismes deben salir de la iglesia. No solo piensen que las herejías van a venir, los problemas van a venir de afuera. Pablo les dijo en Hechos a los pastores de Éfeso que de adentro de ese grupo de pastores iban a salir los lobos. Muchas veces dentro de la iglesia está el problema. Por eso debemos conocer la Biblia, conocer lo que Dios quiere y enseñar a la iglesia. Si me siguen en el versículo 14, dice, no prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando nosotros vamos o los pastores enseñan, deben enseñar con la Biblia. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que estás haciendo vos. Yo no tengo nada que ver, es un problema con vos y con Dios. Esa es la verdad. Vos debés arrepentirte de lo que estás haciendo. En el 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ellos creen conocer a Dios. Yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo tengo el don de algo. Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Si no cumplimos los mandamientos de Cristo, no lo amamos. Esa es la realidad. Nosotros podemos decir de la boca para afuera que lo amamos, pero en nuestro corazón no lo estamos siguiendo, no lo estamos honrando como rey. Porque en la antigüedad el rey ponía un mandamiento en un palo y los súbditos lo seguían. No se ponían a cuestionar, lo hacían. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la Biblia. Nosotros lo leemos, nosotros entendemos que estamos mal. Nosotros debemos arrepentirnos y correr a los pies de Cristo y ponerlos por obras. Entonces, algo para tener en cuenta es cómo están los miembros relacionándose con el pastor, cómo están ayudando a aquellos que quieren ser pastor. Y esto es lo que deben tener en cuenta el día que alguien quiera ser pastor. Un segundo punto importante empieza en el capítulo 2, y es cómo la iglesia, cómo los miembros de la Iglesia Reformada, Roca Eterna, están discipulándose. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está en la Biblia. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Algo que es real es que el hombre es un ser social. El hombre necesita relacionarse con gente. Y si no te estás relacionando con nadie de la iglesia, estás pasando más tiempo con los incrédulos. Entonces, algo práctico es ayudarse unos a otros, rendir cuentas unos a otros. Eso es el discipulado. Eso es lo que
Dios quiere dentro de su iglesia. Que pases tiempo con los de adentro. Porque esto es una realidad. Si no estás con gente de la iglesia, estás pasando más tiempo con gente que no es de la iglesia. Gente del trabajo, gente del barrio, familiares que no conocen a Cristo. Y eso es lo que vos estás aprendiendo. A los primer grupo que habla es a los ancianos. Y cuando se refiere a ancianos no es a los pastores, sino a las personas con experiencia, diría. A las personas que son más grandes. No les voy a decir ancianos porque me van a tirar con algo. Pero sí a las que tienen experiencia. Y algo para pensar, cómo está su vida. Si son esposos, cómo son como esposos. Si son padres, cómo son como padres. Dios ha dado a los esposos una pequeña iglesia que es su familia. Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Pero yo no quiero ser pastor, va a decir un anciano. Yo no quiero ser diácono, yo no quiero ser líder. No es lo que está diciendo la Biblia. De esa forma debe comportarse un anciano. A la luz de esto, ¿cuánto tiempo estás pasando con tus hermanos? ¿A cuántos hermanos están ayudando en la iglesia? ¿Crees que es importante ayudar a tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo estás actuando en amor? En perseverancia, ¿te estás cayendo y te estás levantando? ¿Es importante para vos seguir a Cristo? La perseverancia de seguir a Cristo aún conociendo nuestro pecado, nuestro corazón. ¿O ya soy así y bueno, ya no me va a cambiar nada? Por otro lado, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Pueden ver la importancia que le da Dios al hogar? Maridos, ¿cómo están tratando a su familia? Ancianas, no solo deben enseñar esto, sino que ustedes tienen que ser un ejemplo de esto. Mujeres mayores, no ancianas, me van a matar, pero debe ser la forma en que se manejan. Pónganse a pensar con quién se están juntando, a quién están discipulando, a quién están ayudando a parecerse más a Cristo. No existe un miembro de la iglesia que pueda batallar solo con el pecado. Esta es la forma que Dios ha designado. Mujeres con experiencia ayudando a mujeres sin experiencia. Mujeres sin experiencia buscando ayuda de personas con experiencia. ¿Cómo estás tratando al chisme dentro de la iglesia? No calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El fin último de actuar de esta forma es que los de afuera vean que la iglesia es algo distinto al mundo. Exhorta a los siervos, en el 6, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas y irreprochables, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros.
¿Están preocupándose los hombres por los jóvenes de la iglesia? ¿O el mundo los está adoctrinando? ¿Están perdiendo tiempo de su vida para el reino, para el futuro de estos chicos? ¿O el trabajo, la familia los ha agobiado y llegan a sus casas y están cansados? Exhorta a los siervos a que sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Fíjense que en el 8 dice, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. Y en el 10 dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Siempre el fin de Dios es que la iglesia sea distinta en un mundo caído. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. Ese es el fin del discipulado. Eso es lo que debemos tratar de hacer. Para eso abrimos la Biblia y la leemos, para vivir de una forma distinta en un mundo caído, en un mundo que corre hacia el pecado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo viene. Cristo viene. Y va a venir como ladrón por la noche. ¿Cómo están actuando ustedes? ¿Están desobedeciendo a nuestro Rey o están obedeciendo su palabra? Y siempre algo que ha pasado en la Iglesia Bíblica de Citibel es que muchas veces ponemos las cosas creadas como ídolos y excusa para no tener que discipular. Llego del trabajo y estoy cansado y no puedo juntarme con nadie, no tengo tiempo de venir a estudiar, no tengo tiempo de venir el domingo, no tengo tiempo. Mis hijos me quitan tiempo, mi familia, mi esposo, mi esposa me quita tiempo. Y la realidad es que debe haber un equilibrio entre eso. Sí debemos trabajar, sí debemos cuidar a nuestra familia, pero también debemos discipular. Nunca lo creado debe ser una excusa para no cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, una vez que hay pastores sanos dentro de la iglesia, hay miembros discipulándose y creciendo a la imagen de Cristo. El tercer punto que Pablo le menciona a Tito es cómo la iglesia debe mostrarse a los de afuera, a la gente que no conoce a Cristo. En el 3 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Entonces, ¿cómo nos están viendo la gente que no conoce a Cristo? Algo que me pasó a mí es, yo conocí a Cristo a través de la tele. Cuando empecé a leer la Biblia, porque entendí que era Cristo, empecé por Génesis, llegué a 1 Samuel y no encontré a Cristo. Y faltaba un montón todavía. Esa era mi ignorancia.
Pero la gente que yo conocía, que me podía hablar de Cristo, eran los mismos que salían conmigo los sábados. Eran los mismos que yo tenía que traer arrastrados porque estaban borrachos. Ese era el ejemplo que ellos tenían. O que yo tenía, ese era el ejemplo que yo tenía, entonces era como, ¿qué voy a ir a esa iglesia? Si estos son peor que yo los tengo que traer a ellos. Entonces uno debe preguntarse, ¿cómo nos están viendo en el mundo? ¿Somos iguales a ellos? ¿Para que no digan nada, nos comportamos de la misma forma? Ellos han visto en nosotros un cambio y dicen, yo no sé qué te pasa, pero vos estás cambiada. O pasan los años y uno dice, es igual, es chismosa, se pelea con todos, sale los domingos, los sábados. Los miembros de la iglesia son la vitrina invisible de Dios en el mundo. Entonces, algo que preguntarte es cómo te estás relacionando con la sociedad. ¿Cómo te está viendo tu vecino, tu familia, tu amigo? Y algo hermoso a partir del 3.3 es por qué nosotros debemos ser distintos a ellos. Ellos no van a cambiar nunca. La sociedad no va a cambiar. Romanos dice que el hombre que no conoce a Cristo corre hacia el pecado, no busca a Dios, se han hecho inútiles. Esa es la verdad de una persona que no conoce a Cristo. Ahora, si has conocido a Cristo, tu vida no es la misma. Y Pablo, tomando esta idea, les dice, porque nosotros también en otros tiempos éramos necios. Tiempo pasado éramos necios. Ya no. Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso es el mundo, no va a cambiar. Ellos no van a cambiar, nosotros tenemos que acercarnos sabiendo que ellos son eso. Dios le dijo a Jonás, me voy a enojar con Nínive que no sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Nosotros conocemos a Cristo y nosotros debemos acercarnos a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que nos odian, a aquellos que no conocen a Cristo, porque se van a una eternidad sin Él. Y si hoy estamos acá, no es porque somos mejores que nadie. Y eso nos tiene que traer humildad. No somos mejores que ningún pecador de acá. Nosotros éramos terribles. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Dios nos salvó. No por nada que nosotros hubiésemos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Cristo cargó el pecado del ser humano en la cruz, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que ahora, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No somos mejores que el mundo, por su gracia estamos acá. Si alguien de acá te ha lastimado, no es peor que vos. Vos sos un pecador redimido por la sangre de Cristo, que va a seguir peleando con muchos pecados hasta que Cristo venga y seamos glorificados. No hay nadie mejor, no hay nadie peor. Todos rengueamos de una pata y todos tenemos que ayudarnos a que esa renguera cada vez sea menos. Eso es lo que quiere Dios en una iglesia. No chismes, no divisiones. Mateo 18, yéndome un poquito fuera del libro, pero Mateo 18 es importante.
de cómo tratar los problemas. Dice, si alguien pecó contra vos, andá, háblalo solo. No le dice, andá con tu esposa y desahogate. No vayas con el líder porque fulanito No, es un chisme santo, no. Me estoy desahogando, no. Vayan y hablen con su hermano que lo ha lastimado. Y si tu hermano te escucha, has ganado un hermano. Muchas veces venimos con badaje, venimos con cosas del mundo y nos olvidamos cómo solucionar las cosas. Que en el reino de Dios ya no es como antes, me enojo y vamos a dormir, me enojo y me voy enojado con esa persona. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No. Cristo nos eligió. Cristo nos selló con su Espíritu Santo. Cristo nos abrió los ojos y ahora sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Ahora, también, de nuestra parte, tenemos que seguir sus mandamientos. Muchas veces cuesta, pero para eso están hermanos. Si vos tenés alguna lucha con algún pecado, si vos ves que no podés con ciertas cosas, para eso tenés una hermana. Ayúdame con esto porque sola no puedo. Bueno, yo te voy a ayudar, vamos a empezar a leer la Biblia, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a rendir cuentas uno con otros. Si hasta ahora no pudiste vencer un pecado, es porque solo no podés. Y la realidad es que el pecado, todo lo que toca, rompe, aún si nadie lo ve. Si nadie te ve, ese pecado igual te va a traer consecuencias. Así que lo mejor que podés hacer es confesar a Dios ese pecado, es pedir ayuda a un hermano, a una hermana. Y si prestan atención, no dice al pastor, porque muchas veces también venimos con esa creencia pastorcéntrica, que el pastor tiene que ayudarnos en todo. No, mis hermanos. La Biblia dice hombres con hombres, mujeres con mujeres, jóvenes. Esa es la forma en que vamos a ser parecidos a la imagen de Cristo. Efesios dice que todos los que son miembros de la iglesia tienen distintos dones para ayudar a todos a crecer a la imagen de Cristo. Entonces, si vos no estás ayudando a otro, estás perjudicándolo. Y a su vez también te estás perjudicando vos porque no estás siendo discipulados por otros. Entonces, la idea bíblica, la idea que Dios creó es el discipulado. Pregunta, ¿estás discipulando a alguien? ¿Te estás juntando con alguien? Una vez dijo que para que alguien sea sano, necesita un Pablo, alguien superior, que ya tenga más años de experiencia y pueda enseñarte. También necesitamos un Timoteo, alguien a quien podamos enseñar, podamos transmitir experiencias, y un Bernabé, un amigo, que si te tiene que decir algo, crudamente te lo diga. Esta es la única forma que existe para relacionarse, para vencer el pecado, para parecer cada vez más a Cristo. Entonces necesitamos pastores sanos, necesitamos discipulados y necesitamos ser luz en la sociedad, porque son ciegos. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Cuando vamos a hablar con un hermano, tenemos que hablar con la Biblia. Cuando vamos a evangelizar, tenemos que ir con la Biblia. No lo que a mí me parece, no lo que yo creo, sino lo que Dios tiene. Esa es la forma.
Cuando vamos a evangelizar, primero viene la palabra de Dios y después viene el nuevo nacimiento. Cuando vamos a exhortar a algún hermano, venimos, esto es lo que quiere Dios para la iglesia, esto es lo que quiere Dios para tu Biblia. Arrepentite y volvete a Dios. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchala, sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, cuando hay un pastorado bíblico, hay una iglesia madura, se decanta solo el que es divisible. Solo se va. El que no quiere seguir a Cristo, se va solo. El que no es de Cristo, se va, porque no puede seguir estos mandamientos por más que quiera. No puede perdonar, no puede ayudar, no puede animar a otros. Los mandamientos de Cristo sin el Espíritu Santo son imposibles. Y así como dice Mateo 18, 1 Corintios 5, es mejor tener pocos miembros a tener mucha gente.